Dar la más cordial bienvenida a Corina Ferreira para hablar de un tema que es muy pero importante hoy por hoy debido a la coyuntura que estamos viviendo todos los bolivianos, el tema político, el tema de las elecciones. Lo decíamos al inicio del programa, una fecha ya establecida, inamovible, 18 de octubre, elecciones generales, y conocer justamente y hacer seguimiento a todas las actividades de las diferentes tiendas políticas. En este caso, hablar de lo que significa comunidad ciudadana. Primeramente, bienvenida y muchísimas gracias de verdad por estar presente acá en la revista Corina. Le agradezco muchísimo por la invitación, saludarlo, saludar a toda la población pandina, enviarles un caluroso abrazo. Bueno, muy bien. A ver, en estos momentos, decíamos en nuestra cámara, comenzábamos de que estamos en una situación bastante tensa, debido a, bueno, hace poquito salimos de los bloqueos, aunque todavía no está 100% transitable las carreteras, pero hay otro panorama también incierto, como es el tema económico también que se está viviendo hoy por hoy. Y lo decía justamente ayer el expresidente Carlos Mesa, ¿no? La situación que en este momento está viviendo el boliviano es realmente preocupante. La falta de trabajo, la pérdida de las fuentes laborales, y a eso hacen que lleva a que se exijan las autoridades, tanto legislativas como también ejecutivas, que depongan las actitudes para que así de esa manera busquemos las soluciones. Es lo que ayer proponía justamente Carlos Mesa. Sí, efectivamente, Ronald, como usted menciona, lamentablemente vamos más de, prácticamente ya son 100.000 infectados, 4.000 fallecidos en todo el país. En el departamento Pando tenemos pues 168 personas fallecidas, más bien estos últimos días no hemos tenido ya decesos, hemos pasado por días muy difíciles todos los bolivianos en todos los departamentos del país. Y bueno, precisamente como lo decía usted, don Carlos hace una comparación de situaciones terribles por las que ya nos está tocando atravesar, pero lo que se nos viene va a ser mucho más complejo todavía, ¿no? Las políticas que vamos a tener que tomar con un gobierno democráticamente electo van a tener que ser políticas donde precisamente una de las prioridades sean reactivar nuestra economía. Él la compara de que nuestra crisis va a ser tal vez similar o peor de que las crisis posteriores a las guerras del Chaco, del Pacífico, en el caso también de la época de la UDP, en los años 80. Entonces, lamentablemente, precisamente las cosas que se tienen que prever son estas, ¿no? Pensar en que el país, lamentablemente, hoy no estamos viendo políticas de estados que realmente vengan a solucionar la situación del coronavirus. Desde el 4 de mayo, nuestro candidato a la presidencia hacía ya desde aquella época un llamado a la presidenta Áñez donde le decía, ¿no? Debemos realmente todos los actores políticos y todos los actores sociales poder lograr sentarnos y no hablar precisamente de políticas en general, de temas que tengan que ver con elecciones simplemente, sino temas que tengan que ver con soluciones a la población con el tema del COVID, porque lamentablemente vimos una serie de cosas que se vinieron dando en estos últimos meses que no vinieron a solucionar para nada la problemática en todo el país de un terrible sistema de salud que nos dejó 14 años de un gobierno donde lamentablemente hubo mucho despilfarro. Entonces hoy vemos que eso nos viene afectando no solamente en el tema de salud, sino también en la economía. Hoy nuestras reservas prácticamente están en 6.000 millones, cuando en aquella época, cuando el movimiento al socialismo entra, eran 15.000 millones. Entonces tenemos poco, prácticamente mucho más que la mitad, donde nos toca levantarnos y que lamentablemente si la situación sigue así vamos a tener problemas mucho peores, como una devaluación de la moneda y demás. Entonces, todo esto se debe a que, pues sabemos, no hubieron despilfarros de dinero en el tema, por ejemplo, de Bulo Bulo, son varias cosas que podría mencionar, Buenaventura, un Tupacatari, son muchas cosas que lamentablemente fueron miles de millones donde no vimos que esas inversiones vinieran a traernos realmente beneficio a las bolivianas y bolivianos. Entonces, todas estas medidas que lamentablemente en su momento fueron pérdidas para el Estado, hoy nos traen consecuencias. Estamos endeudados prácticamente y lo que se tiene que prever precisamente es que no hay otra solución, lamentablemente, Ronald, en el tema. Hay que ver el endeudamiento, pero un endeudamiento responsable, porque tenemos que potencializar a cada una de las regiones del país. En el caso, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos, el tema de potencializar en base a la fortaleza que tenga cada uno de los departamentos del país. Esa es la manera en la que vamos a lograr atraer inversiones también
caso de Pando, nuestra mayor fortaleza, somos un departamento 100% amazónico, en el que tenemos que fortalecer todas estas cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, Potosí tiene el litio, cada departamento tiene un fuerte, que eso es lo que hay que lograr fortalecer y lograr traer inversión extranjera para poder precisamente fortalecer, dándole la seguridad que el inversionista necesita, que lamentablemente era una de las cosas que también en Bolivia no tenía, esa seguridad jurídica. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es bien, también hay que reconocerlo, ¿no? La situación que se presentó por el tema de la pandemia es una situación sui generis, porque jamás de los jamases, y hablo de todos los países, porque todos los países están pasando por esa misma situación. Algunos de una manera que sí han sabido manejarlo por el tema de que por la experiencia que se dio de los gobiernos, por tantas situaciones, pero en otros casos como el nuestro, por ejemplo, estamos desgraciadamente en una situación terrible. Pero es importante, por eso reitero, de acá en adelante ver de qué manera poder sobrellevar. No nos olvidemos que en estos momentos psicológicamente todos los bolivianos están muy, pero muy preocupados por esta situación. El tema sanitario, que siguen con los problemas, pero también hay otro tema, ¿no?, que no termina de comprenderse, porque al fin y al cabo sabemos bien de que las elecciones se tienen que realizar. Por el tema constitucional, por diferentes aspectos, pero hubo una reunión también con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, con los diferentes presidentes de los comités cívicos del país. Y concluyeron que no hay, para ese acuerdo, no hay conformismo por parte de los presidentes, anuncian medidas. ¿Cuál es la visión de esto? A ver. Yo creo que una de las principales cosas que nosotros debemos pensar como políticos, como proyectos políticos, es primero en la gente. Yo creo que esa es la base que tenemos que tener todos los partidos políticos y en general el gobierno para lograr tomar medidas que sean las más idóneas. En el caso del comité cívico es lo mismo. Yo creo que el comité cívico precisamente una de sus labores principales es velar por los ciudadanos, ¿no? por las personas. Entonces, aquí el tema es que al priorizar nosotros el bienestar de la población debemos pensar de que si bien es legítimo, nosotros como comunidad ciudadana avalamos todo prácticamente acto que primero sea pacífico. Yo creo que todo acto en el que el ciudadano decide manifestarse, en el que decide de repente decidir algo que esté dentro del marco de la constitución política del Estado y demás es válido. Pero también siempre siendo importante el que sea la prioridad la gente y no cálculos políticos. Yo creo que ese ha sido un error de muchos proyectos políticos, lamentablemente del gobierno de Áñez. En el caso, ahora vemos una situación de un comité cívico que también tiene cierta parcialidad. Entonces, ya hay una fecha de elecciones, como usted lo dice, y yo creo que es importante que todas las bolivianas y bolivianos sepamos la importancia. Si bien debe haber elecciones este año, no es por una cuestión de que al presidente del Tribunal Supremo se le hubiera ocurrido que sea este año, es por un tema de no caer en un vacío constitucional. Ahora bien, se entiende que todos tenemos derechos, ¿no? Según la Constitución. Pero hay también un tema que también, también está en carpeta y es justamente esta ley de un anteproyecto que va justamente a la protección de los bloqueadores, a las personas que están. Un proyecto está obviamente, no es un proyecto, pero en sí ya hay algunas repercusiones. ¿Qué opina del mismo? Que va en protección a los bloqueadores, a las personas que están justamente inmersas en toda esta situación. Es que, claro que es importante mencionar que donde prácticamente se vulnera ya el derecho de otra persona, si bien yo estoy defendiendo un derecho, pero en el momento que ya empiezo a vulnerar los derechos de otra persona, prácticamente ya no es permitido, pues, ¿no? Yo creo que el movimiento socialismo ahí hizo también su propia trampa. Hoy que vemos que hay una ley que precisamente lo evita, la importancia es que todo acto, como yo lo decía, donde uno como ciudadano decida manifestarse, si bien yo estoy poniendo en riesgo mi salud, también debo pensar que estoy poniendo en riesgo en la salud de otras personas y fuera eso es un tema de que no puede ser que en nuestro país haya manifestaciones donde se vean personas armadas, personas que deshagan bienes del Estado con cachorros de dinamita, o sea, todo este tipo de cosas son actos que nosotros realmente como comunidad ciudadana repudiamos porque todo acto que tenga que ver con violencia yo creo que
debe repudiarse y son cosas que ya no podríamos ver a estas alturas en nuestro país. Entonces, no estamos de acuerdo con ello y sin duda alguna, si bien hay algún acto de manifestarse, en el caso lo que hizo el Comité Cívico mediante Zoom, yo creo que fue algo responsable, fue un cabildo abierto, ¿no? Abierto, donde Sí. todos podían entrar y por lo menos no hubo eso de estar exponiendo a la gente a un contagio o utilizando la fuerza o siendo violento. Entonces, nosotros consideramos que es válido, pero si bien es válido, como dije, se tiene que pensar en dejar de acercar con los políticos y pensar en el bienestar de una población que necesita resultados, necesita resolver sus problemas, Ronald, y para esto necesitamos políticas de mediano y largo plazo. Y bueno, y para eso justamente están estas elecciones del 18 de octubre, donde el ciudadano boliviano va a poder decidir si es blanco, si es negro, bueno, pero la situación está marcada así y ahí justamente viene lo que es la democracia. Sí. Corina, de verdad, el tiempo como siempre, ¿no? Nos queda corto, pero bueno,